verso 46. Y la leeremos en el nombre poderoso de Jesús. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Diga Dios mío, diga Dios mío. Bendito es el Señor. Yo puedo deducir qué significa este Dios mío en la vida de ustedes. ¿Qué significa este Dios mío? Para algunos, este Dios mío significa estar al frente de un féretro, de una caja, donde yace una persona que nosotros amamos. Este Dios mío significa 3, 4, 5 meses para algunos que no consiguen trabajo. Este Dios mío significa para alguna persona una enfermedad que no se quiere ir de tu vida. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa para ti este Dios mío? Vamos a ver, vamos a tratar de qué significa este Dios mío. Vamos a tratar de entender qué significa este Dios mío en la vida de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando Dios recita este verso, cuando Dios dice estas palabras, este clamor, algunos estudiosos dicen, ¿usted quiere saber qué dice? Si lo quiere saber, pregúntamelo, ¿qué dice? Algunos estudiosos dicen que Cristo solo estaba clamando, solo estaba recitando lo que dice en el libro de los Salmos, capítulo 22, donde empieza diciendo este libro: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bendito sea el Señor. Pero yo no creo que Cristo esté recitando eso, ángel. Pregúntenme por qué. Porque si ustedes denotan, cuando él dice estas palabras en la traducción de la Reina Valera 1960, lo dice en un lenguaje diferente al que se traduce. Usted no entendió, dígame por qué. Porque él lo dijo en su lengua materna, él lo dijo en su dialecto materno, en el cual él se había criado, con el cual él se había criado. ¿Y usted sabe por qué hizo eso? Porque ese lenguaje, ese clamor no era para el público presente. Ese clamor iba dirigido solamente hacia su Dios. Y si usted no me entiende, no es lo mismo un Daniel en un público, en un púlpito en los Estados Unidos, diciendo Our Father, which art in heaven, a un Daniel en República Dominicana, en el cuarto de su habitación, diciendo: Padre, te necesito. Yo no se lo voy a decir en inglés, yo no se lo voy a decir en griego, yo se lo voy a decir como me sale de mi alma. Porque esto es entre él y yo. El clamor solo en tu habitación es solo entre Dios y tú. Ahora bien, si Jesús no estaba recitando este verso, este salmo, ¿qué era lo que estaba? Entonces, Daniel, ¿qué era lo que estaba haciendo Cristo? Pregúntame, ¿qué? Bueno, pues entonces vámonos al libro de Lucas. Vamos a viajar al libro de Lucas. Vamos al Getsemaní. Este sí nos conecta más a este espacio que Cristo se está viviendo en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando tú te transportas al Getsemaní, ves a un Cristo que está angustiado, que dice la palabra que el sudor eran como gotas de sangre, que en esa angustia él pedía al Señor que quitara, si era su voluntad, que quitara la copa. ¿Qué Dios le pidió? Que quitara esta copa de su mano, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús estaba en un nivel de clamor tan fuerte
en el Getsemaní como el que estaba viviendo en ese Dios mío, clavado en una cruz. Entonces, si yo me pongo a deducir, cualquiera deduce, Ronald, bueno, yo entiendo a Jesús. Yo lo entiendo. Óyeme, saber que vas a ser golpeado, saber que vas a ser azotado una y otra vez y luego crucificado, tiene que ser difícil. Hasta ahí lo entendemos. Diga, hasta ahí lo entiendo. Hasta ahí lo entendemos. Pero si hasta ahí lo entendemos, no estamos entendiendo nada. Si hasta ahí lo entendemos, no estamos entendiendo nada. Porque yo puedo comprender de que yo en mi humanidad, ¿sabes? Yo no sé lo que yo estaría sudando ahí en ese momento, sabiendo lo que Cristo sabía. Pero te digo algo, después de Cristo haber sido azotado, después de Cristo haber sido clavado en una cruz, yo no vi estos rasgos. Yo no vi ese Cristo, yo no vi esa angustia después de haber sido azotado, porque después de haber sido azotado, después de haber sido crucificado, clavado con clavos, él viene y dice la primera palabra y no se la dedica, no se siente ese clamor, hace un clamor, pero ¿para quién? Para la humanidad. Luego viene y dice otra palabra y no hace un clamor ¿para quién? Para un ladrón. Y luego viene y hace otro clamor. ¿Y para quién es ese clamor si no es para su madre? Jesús solo estaba pensando en la humanidad. Pero llegó la cuarta palabra y Dios no estaba pensando en la humanidad. Dios estaba pensando en sí. Padre, ¿por qué me has abandonado? Este clamor es el que se denota en el Getsemaní, no los otros. Este que hacía que él temblara, que hacía que él sudara, que denotaba una desesperación en Cristo. Era este momento el que Cristo tenía. Era este momento por el que Cristo se angustiaba. Pregunte, ¿qué era lo que pasaba? Para poder entender qué era lo que pasaba, vámonos al libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 22. Aquel que no había cometido pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia, para que seamos justificados. Entonces, la copa que Cristo decía que quería que pase es esta copa que en el Apocalipsis iba a ser derramada sobre el pecado. Pero no estamos en el Apocalipsis, pero te digo algo, en el Apocalipsis no se va a derramar la ira sobre el pecado de aquellos que han aceptado a Cristo, porque la ira, la copa de la ira se derramó en la cruz sobre Cristo cuando fue hecho pecado por aquellos que aceptaron su nombre. Tu pecado ya te pago. En ese momento, Cristo, Dios quita la mirada de Cristo hecho pecado y la pone sobre ti, que no merecía. Quita la mirada de Cristo y la pone sobre ti. Y ese era el momento al que Cristo le tenía cuando moría, no física, sino espiritualmente, porque el Padre lo había abandonado. A eso que Cristo le temía. Ese era el punto. Ahí era que estaba el dilema. Cristo Jesús sacrificó físicamente y se sacrificó espiritualmente por cada uno de nosotros. Él no le temía los latigazos, él no le temía la crucifixión, él le temía estar lejos de la presencia del Señor, porque Cristo nació en el Señor. La humanidad no conocía al Señor.
Cristo pagó tu pecado. No temas, no dejes de clamar por lo que daña la carne. Clama por lo que mata el alma. Clama como Cristo por lo que mata el espíritu. Juan 19:28. Amén. Y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas en cada una de estas palabras, Señor, cuán humano tú fuiste para darte por cada uno de nosotros en la cruz. Amén. Pueden sentarse. ¿Y por qué dice esto Jesús? Sustentado en el Salmo 69, 21, donde dice: me pusieron además por comida, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Wow. Yo me veo, o sea, yo me imagino, yo no me veo, yo me imagino en ese escenario donde nuestro Señor Jesucristo venía a cuesta con una cruz antes de llegar al Gólgota. Amén. Donde Él venía cargando ese peso de ese madero, donde ya se dice que Él había durado alrededor de 3 horas encerrado en un lugar oscuro. Cuando lo sacaron de ese lugar, ahí empiezan lo que son los azotes. Y Él viene azotado, viene desgollado por ese maltrato que sufrió por cada uno de nosotros. Y Él deshidratado, cuando lo clavan en el madero y lo cuelgan, Él clama en ese momento y dice: tengo sed. Tengo sed. ¿Y a qué sed se refiere? Él estaba clamando una justicia, así como dijo nuestro hermano Daniel. Él tenía la esperanza de que esa justicia por la cual Él estaba siendo entregado sea cumplida. O sea, Él quería ver saciada ese sacrificio inmolado, ese sacrificio viscario. ¿Por qué un sacrificio viscario? Porque Él no merecía morir. Él no había hecho nada para morir. Quien merecía todo y cada una de esas cosas que Él sufrió, y cada una de esas palabras que estamos trayendo hoy a colación, éramos nosotros, los que estamos hoy aquí sentados, gozando de esa gracia, gozando de esa misericordia, gozando de esa agua que salta para vida eterna. Amén. Y yo digo que más que pedir agua, más que decir tengo sed, Él nos estaba dando una enseñanza. ¿Por qué una enseñanza? Recuérdese allá en el libro de Juan 14, de la altura del versículo 10 abajo, donde Él se encuentra con la samaritana y le dice que sacara agua para Él tomar. Y ella le dice: ¿cómo siendo tú samaritana? ¿Cómo siendo tú samaritana me pides a mí? ¿Cómo siendo tú judío me pides a mí, que soy samaritana, que te saque agua para darte? Y Él le responde: si supieras el don y frente a quién tú te encuentras, tú me pedirías a mí agua que salta para vida eterna. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. ¡Wow! Es que en cada palabra que el Señor recitaba había una enseñanza de más que pedirnos. Él nos exigía una enseñanza. Cuando Él nos pide es porque ya estamos dotados, pero Él quiere que nos demos cuenta que a pesar de estar rodeado de un mundo
indolente delante de las necesidades de los demás. Mira cómo él resuelve una situación diplomática aquí en medio de esta, pidiéndole agua. ¿Y qué ustedes creen que pasó ahí? Todos sabemos, esa mujer cuando recibió ese mensaje fue y dio el mensaje a su pueblo, y ellos creyeron en ella y fueron donde él y recibieron el evangelio en ese momento, y toda esa ciudad fue salva. Todo el que escuchó un mensaje, palabra de Dios, fue salvo. Vamos a darle una aplicación ahora humana a esto, sin salirnos del contexto espiritual. Cuando él dijo que tenía sed, le dieron agua en la cruz. No le dieron agua. Cuando él iba de camino al Gólgota, le dieron agua. No le dieron agua. A él le estaban brindando una mezcla de mirra con vino. Y según lo que pude estudiar sobre esta mezcla, eso era un analgésico que se le daba a todo aquel, porque era de costumbre que crucificaran personas, o sea, que crucificaran malhechores. Y ese analgésico servía para que ellos soportaran el dolor, mas él se negó y no aceptó. Cuando lo probó, no aceptó, lo escupió, no lo tomó. Así que el mundo en este tiempo nos está ofreciendo analgésicos que nos dañan. El mundo nos está ofreciendo pasos rápidos que nos maltratan, que nos dañan interiormente. El mundo nos está ofreciendo cosas vanas que no quitan la sed, porque el único que tiene para saciar nuestra sed es Jesucristo, el Eterno. Él es el único. Alábale que Él vive. Y ya para finalizar, mis hermanos, qué bonito es cuando nos hacíamos de cada palabra aprendida, asimilada, interiorizada, y salimos con la visión de que yo puedo ser ese Jesús que tuvo sed y brindó agua. Yo puedo ser ese Jesús que fue clavado en un madero y no miro con mal, teniendo todo el poder para bajarse de esa cruz, teniendo todo el poder para juzgar en cada uno de esos momentos a esos ladrones que se encontraban a su lado, al que lo juzgó, a cada uno de esos soldados romanos. Ese imperio tenía el poder para destruirlo, pero él se hizo humilde y con todo y su poder se negó a actuar de forma desmedida, sino que él sabía y tenía claro que él tenía un propósito aquí en la tierra, así como tú y cada uno de nosotros tenemos un propósito en Cristo Jesús.